Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra corona. En este caso yo tengo un aro de plástico, ustedes pueden hacerlo o comprarlo de otro material. Hacemos un nudo corredizo para enganchar nuestro hilo, ajustamos. Yo utilizo hilo doble porque me resulta mucho más fácil y más rápido de cubrir todo el aro, que es lo que tenemos que hacer, forrar el aro. Vamos a aprovechar para ir escondiendo la colita y entonces vamos a ir haciendo puntos bajos por todo alrededor, tratando de forrar nuestro aro de forma correcta. Acá tomé una sola hebra. Tenemos que ir haciendo medios puntos, tratando de forrar todo nuestro aro. Entonces continuamos. Aprovechen a esconder la colita como les decía antes. Así ya es un problema menos al momento de terminar. Bueno, continúan así hasta llegar hasta el otro lado, tratando de que no queden huecos en nuestro aro, que nos quede abierto. No se tiene que ver el aro. Por eso no importa de qué material es. Puede ser de plástico, puede ser de madera, o incluso hay videos en YouTube para que lo hagan ustedes mismos, reciclando una caja de cartón o algo que ustedes tengan, simplemente haciendo dos círculos, uno más grande y otro un poquito más pequeño, y cortando. Bueno, nos vemos cuando termine de forrar. Muy bien, acá ya estoy llegando al final. Haremos uno y vamos a poner otro más. Ya con eso estamos bien para ya tener todo forradito. Este va a ser mucho porque ya me queda como encimado, ¿ven? Entonces sencilla, ahí, muy bien, hacemos un punto deslizado, acomodamos para que nos quede prolijito y ya nos quedó todo forradito el aro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tantas cadenas como que ustedes consideren necesarios para colgar. Vamos a hacer el arito como para colgar. Lo único que tienen que tomar en cuenta acá en cuanto al largo, porque esto va a ir así. Entonces, ¿qué pasa? El follaje, propiamente dicho, tiene su altura. Si ustedes lo hacen demasiado corto, el follaje se los va a tapar. Si a ustedes les gusta así, perfecto. A mí me gusta que al menos un poquito asome, un poquito, no demasiado. Entonces voy a hacer algunas más. No hace falta ni que las cuente ni nada. Calculo que ahí más o menos va a andar bien. Vamos a hacerle un par más. Eso, les vuelvo a repetir, va en gustos. Y lo vuelven a enganchar en el mismo punto, con un punto deslizado, donde salió la cadena. A ver, ahí. Con un punto deslizado, lo unen y ya les quedó afirmadísimo. Esto no se va a salir nunca más porque está todo incluido en el mismo tejido. Así que eso no va a salir. Muy bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una vuelta toda entera de medios puntos, una por cada punto de base. Hasta acá no vamos a tener ningún tipo de ciencia. Entonces hacemos una vuelta entera toda de medios puntos, una por cada punto,
y nos volvemos cuando llego acá, al final. Bueno, muy bien, entonces acá ya di toda la vuelta de medios puntos, uno por cada punto, y llegué nuevamente a donde está nuestra tira de colgar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer acá un punto deslizado, y después, para reforzar, voy a hacer un punto deslizado en cada una de las cadenitas y voy a terminar ahí. Eso es para reforzar, porque esto se estira, entonces para darle un nuevo refuerzo está bueno, aparte le da resistencia. Entonces hacen así un punto deslizado, uno por cada cadena que han hecho. Tomen en cuenta que cuando unen la cadenita en la vuelta anterior, fíjense que les quede derecha, que no les quede retorcida. Es lo único que les recomiendo, que eso me olvidé de decirlo antes, pero es importante que ustedes se fijen en ese detalle que no es menor. Entonces así van haciendo un punto deslizado por cada cadena y ahora les muestro cómo queda mucho mejor, mucho más prolijo y muchísimo más reforzado. Y encima queda doblemente enganchada la tira, con lo cual le da aún más resistencia. Le pongan el peso que le pongan, no se va a salir bajo ningún concepto. Máxime que, como en este caso, está tejido doble. Bueno, llegamos al final. Y en este punto, que es donde ingresamos antes la cadena, hacemos un último número de punto deslizado. Y ahí ven cómo les quedó muchísimo más gordita, más reforzada, se estira mucho menos y queda muchísimo más prolija. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es un primer cambio de color. Pero como yo les explicaba, va a ser en degradé, o sea, solo una hebra en esta vuelta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro siguiente punto y en vez de agarrar las 2 hebras marrones, vamos a agarrar una sola, la que ustedes quieran, y una hebra del nuevo color. En este caso lo voy a hacer en degradé con un marrón más clarito. Me olvidé la otra hebra, perdón. Traje solamente la marrón. Vamos a soltar. Nuevamente, para no hacer lío, vamos a cortar una hebra. Y entonces vamos a traer la hebra marrón y vamos a traer la hebra más clarita. Ahí traemos, ¿ven? Una de cada una y pasamos punto deslizado. Y así nos quedan los dos colores incorporados. Una terminación perfecta acá con los 2 marrones, pero ya iniciamos con este nuevo. Ahora sí, vamos a hacer una cadena de altura. Traten de ir escondiendo las hebritas, las colitas. Estas colitas traten de ir escondiéndolas en la medida que van tejiendo. Entonces, hicimos una cadena de altura y en el mismo lugar vamos a ir haciendo medios puntos. Pero esta vez vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto. 2 medios puntos en cada punto. Así toda la vuelta. Uno acá, otro acá
Si ustedes ven, yo estoy escondiendo las hebritas, así es una terminación menos de la que me tengo que ocupar y preocupar. Y seguimos así toda la vuelta de 2 medios puntos en cada punto de base. Y esto de a poquito va a ir tomando una ondulación, un follaje. Bueno, cuando llegamos hasta acá, les digo cómo continuar. Bueno, como verán acá llegué a la tirita. Entonces acá vamos a hacer un punto, mejor dicho, 2 puntos, porque hay que hacer 2, entre medio, pasando así como por el medio de la tirita. Eso va a hacer que escondamos la parte de la tira y nuevamente nos queda aún más reforzada. Y ahora sí unimos con nuestra primer cadena. En este caso vamos a hacer cambio de color, pero les quería mostrar cómo queda bien enganchada y tapadita. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a retirar ahí y les muestro cómo hacer el cambio de color. Acá tengo mi otra hebra, entonces lo que vamos a hacer es cortar la marrón oscura, que ya no la vamos a usar más. La vamos a retirar para que no se nos enrede. Y vamos a tomar la nueva hebra para que ahora vamos a poder tejer con las 2 hebras con el marrón más claro. Entonces, quedamos en que entrábamos ahí, esta tirita marrón la dejamos y tenemos que agarrar esa tira marrón claro y esta otra y pasar las 2. Y ahí finalmente terminamos el punto deslizado. Eso es igual a como habíamos hecho antes con el marrón oscuro. Muy bien, entonces no se olviden de tomar las 2 colitas para ir perdiéndolas y nuevamente vamos a ir haciendo 2 puntos bajos en cada punto. 2 puntos bajos en cada punto. La diferencia ahora es que lo vamos a ir haciendo con, en mi caso, con las 2 hebras del mismo color. Y como verán, ahora les muestro que ya va tomando, incluso ya en la vuelta anterior, ya va tomando vuelo. En la medida que sigan avanzando, va a seguir tomando cada vez más vuelo, follaje o como volado, como les quieran decir. Entonces siguen toda la vuelta y terminan nuevamente en el primer punto. Si ustedes necesitan o quieren, tranquilamente pueden poner un marcador de puntos para marcar el primer punto, pero es muy sencillo, son 2 puntos por cada punto. ¿Se hace un poquito largo? Sí, se hace un poquito largo, pero no es, tiene una dificultad mínima. Así que bueno, nos vemos en el final para hacer otro cambio de color, como para mostrarles nuevamente, pero básicamente el trabajo es exactamente el mismo. Pero quiero que vean cómo va tomando color y sobre todo forma con respecto a las distintas vueltas. Son alrededor de 5 o 6 vueltas, no es más que eso. Depende cada uno qué tan grande, frondoso y demás lo quieran hacer. Bueno, nos vemos en el final. Acá quería mostrarles que ya estoy llegando a donde tenemos terminado, a donde tengo que terminar la vuelta. Entonces, no vuelvan a pasar por el medio de nuestro agarre. Sencillamente corren para atrás el agarre y siguen haciendo 2 en cada
2 medios puntos en cada punto. Sencillamente, acá nos queda el último. Y ya acá estamos en condiciones de unir con punto deslizado. ¿Sí? Como ven, quedó ya lo suficientemente frondoso para, por lo menos para mi gusto, quedó lo suficientemente frondoso. Entonces no voy a seguir agregando puntos porque para mi gusto está más que bien. Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora son 2 vueltas más sin aumentos, y solamente cambiando de color. Ahora no voy a hacer más en degradé propiamente como recién. Voy a cortar, voy a continuar con gris una vuelta y después voy a hacer una vuelta con blanco, como para apagar un poco tanto marrón oscuro. O sea que en total son 5 vueltas. Tenemos, o 6 si contamos la que estábamos forrando. El aro es 1. Una más en marrón oscuro en este caso son 2. Una mezclando 2 marrones son 3. Otra con los 2 marrones son 4. Una con gris y una con blanco. Son 6 vueltas en total, desde el forrado del aro en adelante. En mi caso yo lo hice con 6 vueltas en total. Y ya con eso tienen terminado todo el aro. De todas formas, les voy a ir mostrando cómo continúo para que vayan viendo el avance y la terminación. Bueno, como verán, ya quedó frondoso. Miren qué bonito que quedó con el degradé de colores del marrón oscuro a un marrón más claro, pasando por el gris y terminando por un blanco con pintitas que tenía un resto, y así quedó bien frondoso. Ahí me falta ahora cerrar acá, que ya les muestro para hacerlo bien prolijo. Cortamos hebra y entonces, sin hacer el último punto deslizado, no se hace el último punto deslizado, retiran así y ahora enhebran en una aguja lanera las 2 hebras, si pueden juntas, si no por separado, después las emparejan, enhebran así, se van al primer punto como si fueran a tejerlo, agarrando las 2 hebras, pasan para atrás, unen, ajustan ahí y después van al medio de la cadenita anterior, y ya que están, agarran la otra hebrita de acá atrás para ajustar mejor. Pasan por ahí, ajustan, ¿ven? Y les queda un cierre absolutamente perfecto, no se nota para nada dónde está el cierre. Después pierden la hebra por entre el tejido para que no se note y ya terminamos con nuestra corona. Acá quedó el lugar para colgar perfectamente. La podría haber hecho un poquito más larga para que se note, pero así de todas formas me gusta. Y así quedó la corona absolutamente terminada, que les vuelvo a repetir, ya se los había dicho antes, ustedes lo hacen de los colores que quieren y
Si quieren lo pueden hacer tipo corona navideña, pero tranquilamente puede ser un marco de cuadro, un marco de foto, un marco de espejo, cambiándoles tamaños, incluso formas. Y en el caso de corona navideña, en un próximo video les voy a enseñar a hacer el muérdago con sus vallitas. Nos vemos.